Si estás escuchando esto hoy, miércoles 29 de abril, detente un instante y obsérvalo con otra mirada. No llegaste aquí por accidente, ni por una simple coincidencia del momento. Hay instantes en los que la realidad parece susurrar más fuerte, en los que algo invisible se alinea con una precisión que la mente no logra explicar. Este es uno de esos instantes. Hay una parte de ti, más allá de tus pensamientos cotidianos, más allá de tu historia, que ya conoce el camino. Esa parte no vive atrapada en el tiempo como lo percibes, no se limita a lo que has sido ni a lo que crees ser ahora. Existe en un plano donde todo ocurre simultáneamente, donde cada posibilidad ya ha florecido. Y en ese espacio hay una versión de ti que ya ha despertado plenamente a su esencia. Esa versión no busca, no persigue, no duda. Simplemente es. Vive en una realidad donde la plenitud no es una meta, sino un estado natural. Donde la armonía, la expansión y la abundancia no son algo que se obtiene, sino algo que se reconoce. Desde ese lugar, esa conciencia ha emitido una llamada. No es un sonido, no es una voz, no es algo que puedas escuchar con los oídos. Es una vibración sutil, una especie de recuerdo que atraviesa dimensiones y llega hasta ti como una sensación. Tal vez la percibes como curiosidad, como una atracción inexplicable, como ese impulso silencioso que te llevó hasta aquí sin saber exactamente por qué. Eso es la señal. No viene desde afuera. No es algo ajeno a ti, es un eco de tu propia expansión, un reflejo de lo que ya eres en esencia. Es como si una parte más elevada de tu existencia hubiera tocado suavemente la puerta de tu conciencia presente y te dijera, es momento de recordar. Porque en lo profundo ya lo sabes. Sabes que hay algo más grande que la rutina, algo más vasto que las preocupaciones diarias. Sabes que la vida no puede reducirse a esfuerzo constante, a lucha o a espera. Hay una intuición en ti que reconoce que existe otro modo de vivir, una forma más alineada, más fluida, más verdadera. Y cuando esa intuición se activa, nada vuelve a sentirse igual. Puede que no tengas todas las respuestas, puede que tu mente intente racionalizarlo o incluso dudar. Pero hay una certeza más silenciosa que no necesita pruebas, una sensación que no se puede explicar, pero que tampoco se puede ignorar. Esa es la apertura. Este momento no está separado de ti. No es algo que te ocurre, es algo que emerge desde tu interior. Es el punto en el que comienzas a percibir que la realidad no es fija, que no estás limitado a lo que ves, que hay capas más profundas esperando ser reconocidas, y justo ahora algo en ti está despertando a esa posibilidad. No necesitas hacer nada para merecerlo, no necesitas entenderlo completamente, solo necesitas permitirte sentirlo, permitir que esa energía sutil se expanda dentro de ti sin resistencia, sin juicio, sin la necesidad de controlarla. Porque esta señal no viene a exigirte, viene a recordarte que no estás separado de la fuente de todo lo que anhelas. Recordarte que lo que buscas no está en un futuro lejano, sino latiendo en tu presente. Recordarte que hay una inteligencia más profunda guiando cada paso, incluso cuando no eres consciente de ello. Este es el inicio de algo. No un inicio lineal como los que conoces, sino una apertura interna, una grieta en la percepción habitual que deja entrar una nueva forma de ver, de sentir, de experimentar. Y si estás aquí, es porque esa apertura ya comenzó. No necesitas correr detrás de ella, no necesitas forzar nada, solo permanece presente y observa lo que empieza a revelarse dentro de ti. Lo que estás percibiendo no es un pensamiento aislado ni una idea pasajera. Es un eco, un tipo de resonancia que no pertenece al tiempo lineal, sino a un campo más amplio, donde todo lo que eres, has sido y llegarás a ser, coexiste en un mismo instante.
Tu vida, tal como la experimentas ahora, es solo una de las muchas expresiones posibles de tu conciencia, pero no es la única ni la definitiva. Es simplemente una frecuencia dentro de un espectro mucho más vasto. Y en ese espectro existe una versión de ti que ya ha atravesado las dudas, los límites y las identidades que hoy parecen tan sólidas. Esa versión no está separada de ti. No es un otro tú lejano en el tiempo. Es tú, pero sin las capas de olvido que ahora cubren tu percepción. Es tú en estado expandido, en coherencia con la totalidad de lo que eres. Desde ese estado, no existe la sensación de búsqueda. No hay carencia que llenar, ni vacío que perseguir. Todo lo que antes parecía un objetivo externo se revela como algo interno que siempre estuvo presente, esperando ser reconocido. Y desde ahí, esa conciencia expandida proyecta una vibración hacia atrás en tu experiencia actual. No como una intervención externa, sino como una activación interna. Un despertar gradual de memorias que no vienen de la mente, sino de una profundidad más antigua que el pensamiento. A veces se manifiesta como una intuición repentina, otras veces como una sensación de que algo en tu vida ya no encaja como antes, o incluso como una calma extraña en medio del caos, como si una parte de ti ya supiera que todo está siendo guiado, incluso cuando no puedes verlo. Eso es el eco. El eco no obliga, no empuja, no impone caminos, simplemente resuena. Y en esa resonancia despierta lo que ya estaba en ti, pero había sido olvidado por la densidad de la experiencia cotidiana. Hay momentos en los que ese eco se vuelve más perceptible, instantes donde la realidad parece más porosa, más abierta, como si las fronteras entre lo interno y lo externo se volvieran más delgadas. En esos momentos, la percepción cambia, no porque el mundo externo se transforme, sino porque tú comienzas a verlo desde otro nivel de conciencia. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar patrones. No patrones mentales, sino patrones vivos, sincronías, encuentros, repeticiones sutiles, sensaciones que aparecen justo cuando necesitas orientación, sin saberlo conscientemente. Es como si la vida misma comenzara a comunicarse contigo en un lenguaje más profundo que las palabras. Ese lenguaje no necesita interpretación intelectual, solo necesita presencia, porque el eco de tu yo futuro no habla a tu mente analítica, habla a tu campo interno, a esa parte de ti que siente antes de comprender, que sabe antes de explicar, que reconoce antes de definir. Y cuando empiezas a habitar ese nivel de percepción, algo se reorganiza dentro de ti, no de manera brusca, sino sutil, como si una sintonía interna comenzara a ajustarse sola, sin esfuerzo, sin intervención. Es en ese ajuste donde la realidad externa comienza a responder de formas inesperadas. No porque algo externo haya cambiado primero, sino porque tu frecuencia interna ha dejado de estar fragmentada. Y aquí hay algo esencial que debes comprender. El eco no te muestra algo nuevo. Te recuerda algo antiguo, algo que siempre estuvo en ti, incluso cuando lo olvidaste, incluso cuando te identificaste con la duda, con la limitación, con la separación. Esa esencia no desapareció, solo quedó velada. Ahora, ese velo comienza a volverse más delgado, y en ese proceso puedes sentir cierta incomodidad, no porque algo esté mal, sino porque lo conocido empieza a disolverse. Las estructuras internas que sostenían tu antigua forma de percibir comienzan a flexibilizarse, a abrirse, a transformarse. Eso no es pérdida, es transición. El eco de tu yo futuro no viene a destruir tu vida actual, sino a expandirla, a llevarla más allá de los límites que antes considerabas naturales, a recordarte que no estás contenido en una sola versión de ti mismo. Estás en movimiento constante hacia una totalidad que ya existe, pero que se revela gradualmente a medida que la reconoces.
Y en este reconocimiento, algo profundo comienza a estabilizarse. Una certeza sin palabras, una confianza sin razones, una quietud que no depende de lo externo. Es el inicio de la alineación, no con una idea ni con una creencia, sino con tu propia esencia expandida. Y una vez que ese eco ha sido escuchado, incluso de forma sutil, ya no puede ser ignorado del todo, porque empieza a vivir dentro de ti. Lo que llamas tiempo no es una corriente rígida que te arrastra del pasado al futuro, es una percepción, una construcción de la mente para organizar lo que en realidad es simultáneo, expansivo y profundamente interconectado. En niveles más sutiles de la existencia, el tiempo no avanza, se pliega, se superpone, se refleja a sí mismo en múltiples direcciones, y en ese tejido no lineal, tu identidad no es una sola línea continua, sino un conjunto de versiones coexistiendo en distintos grados de conciencia. Hay una versión de ti que aún está atrapada en la repetición de patrones antiguos. Hay otra que ya comenzó a liberarse de ellos. Y hay una que ya ha trascendido la idea misma de limitación. Todas existen ahora, no como metáforas, sino como estados reales de percepción dentro del campo total de tu ser. Cuando comienzas a sentir que algo en tu vida ya no encaja, no es el mundo el que está fallando. Es tu conciencia desplazándose entre estas versiones internas. Es el movimiento natural de una identidad que deja de sostener una frecuencia antigua para acercarse a otra más expandida. Este desplazamiento puede sentirse extraño, incluso contradictorio, porque una parte de ti sigue operando desde la lógica del tiempo lineal, mientras otra parte ya está percibiendo desde el campo simultáneo de posibilidades. Y en esa tensión aparece la fractura. La fractura no es ruptura, es apertura. Es el punto donde la percepción deja de ser sólida y comienza a volverse permeable. Donde lo que antes parecía fijo empieza a mostrar su naturaleza cambiante. Donde la realidad deja de ser un escenario externo y comienza a revelarse como una proyección de estados internos de conciencia. En ese umbral, las experiencias adquieren otro significado. Una coincidencia deja de ser coincidencia. Un encuentro deja de ser casual. Una intuición deja de ser imaginaria. Todo comienza a sentirse como parte de un tejido más amplio, donde cada hilo responde a una inteligencia que no pertenece a la mente individual, sino al campo total de la existencia. Y en ese campo, tu yo futuro no es una figura distante, es una frecuencia activa, una versión coherente de ti que ya ha integrado lo que ahora estás en proceso de comprender. Desde esa coherencia, esa versión no te envía mensajes en el sentido convencional. Más bien, reorganiza las posibilidades a tu alrededor para que tu conciencia actual pueda recordar lo que ha olvidado. Por eso, ciertos caminos se abren y otros se cierran sin explicación aparente. Por eso, algunas estructuras de tu vida comienzan a perder sentido. Por eso, ciertas ideas que antes te definían empiezan a disolverse suavemente. No es pérdida, es recalibración. La fractura del tiempo lineal no destruye tu historia, la expande, la vuelve múltiple, la libera de la obligación de ser solo una línea recta. Y en ese espacio expandido empiezas a notar algo profundamente revelador. No estás avanzando hacia tu yo futuro, estás reconectando con él. No hay distancia real entre ambos, solo niveles de reconocimiento. Cuando ese reconocimiento se intensifica, la percepción del esfuerzo comienza a cambiar. Las cosas dejan de sentirse como lucha constante y empiezan a percibirse como ajustes de alineación, como si cada experiencia estuviera ayudando a ajustar la frecuencia exacta en la que tu conciencia puede sostener una realidad más coherente. Incluso los momentos de incertidumbre adquieren otro matiz. Ya no son obstáculos, sino espacios de transición entre versiones de ti mismo. Y en esos espacios, algo silencioso comienza a emerger.
Una sensación de dirección sin control, de guía sin imposición, de movimiento sin presión. Es el campo actuando a través de ti. No como una fuerza externa, sino como una inteligencia interna que siempre estuvo presente, esperando ser reconocida. La fractura del tiempo lineal, en última instancia, no te separa de nada. Te devuelve a una percepción más amplia de lo que siempre ha estado ocurriendo. Y en esa percepción, la pregunta deja de ser ¿hacia dónde voy? Y comienza a transformarse en ¿qué versión de mí estoy recordando ahora mismo? Porque en el fondo, todo este movimiento no es hacia adelante, es hacia adentro. Hay un nivel de la existencia que no se comunica con palabras, ni con pensamientos, ni con la lógica que la mente suele usar para dar sentido a la realidad. Es un lenguaje más antiguo, más silencioso, más preciso. Un lenguaje que no describe la experiencia, la revela. Ese lenguaje es el campo. El campo no es un lugar, no es una energía separada de ti. Es el tejido vivo donde tu conciencia, tus emociones, tus memorias y tus posibilidades coexisten sin separación real. Es el espacio donde lo que eres y lo que podrías ser ya están en diálogo constante, incluso si tu mente no lo percibe. Cuando algo te encuentra en el momento justo, no es azar. Es el campo reorganizándose para que una información específica entre en tu conciencia en el instante exacto en que puedes reconocerla. No antes, no después, ahora. Y esa precisión no ocurre desde el exterior. Ocurre desde la coherencia interna de todo lo que eres. Tu yo futuro, desde una perspectiva más expandida, no está enviando mensajes como una entidad separada. Está operando como una frecuencia integrada dentro del mismo campo que tú habitas. Y desde esa integración, influye en la estructura de tus percepciones presentes, no como imposición, sino como resonancia. Por eso, ciertos momentos se sienten diferentes sin razón aparente. Por eso algunas palabras parecen tener un peso especial cuando las escuchas. Por eso hay instantes donde la realidad parece responder a tu estado interno con una precisión casi imposible de ignorar. No es que el mundo esté reaccionando a ti, es que el campo está reflejando el estado de alineación en el que te encuentras. Cuando estás fragmentado internamente, dividido entre lo que sientes, lo que piensas y lo que crees, el campo se expresa como confusión externa. Pero cuando comienzas a integrar esas capas, aunque sea ligeramente, la realidad empieza a organizarse de manera más fluida. El lenguaje del campo no se aprende, se recuerda. Se recuerda en forma de sensaciones sutiles, de intuiciones que aparecen sin explicación, de certezas que no necesitan demostración. Es un lenguaje que no necesita traducción, porque no pasa por la mente, pasa directamente por la conciencia. Y en ese lenguaje, cada experiencia es una respuesta, no a lo que dices con palabras, sino a lo que sostienes con tu frecuencia interna. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento externo y experimentar realidades completamente distintas, no porque el evento cambie, sino porque el campo se expresa de forma diferente a través de cada estado de conciencia. Tu yo futuro ya entiende este lenguaje de forma natural. No lo interpreta, lo habita, no lo analiza, lo emite. Y desde ese estado, la vida no es una secuencia de problemas y soluciones, sino un flujo continuo de ajustes de coherencia. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción es una instrucción silenciosa que envías al campo. Y el campo responde, no siempre de la manera que tu mente espera, pero siempre de la manera que tu coherencia interna permite. Aquí es donde comienza a disolverse la ilusión de separación entre lo interno y lo externo, porque empiezas a notar que lo que experimentas afuera está profundamente vinculado a lo que sostienes dentro, incluso cuando no eres plenamente consciente de ello. El lenguaje invisible del campo no busca convencerte,
buscas sincronizarte. Y esa sincronización no ocurre a través de esfuerzo, sino a través de presencia. Presencia entendida no como atención forzada, sino como estado de disponibilidad interna. Un espacio donde no estás intentando controlar la experiencia, sino permitiendo que se revele tal como es. En ese estado, el campo se vuelve más nítido, las señales se hacen más claras, las coincidencias más significativas, las intuiciones más precisas. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción deja de estar filtrada por capas de ruido interno. Y en ese silencio relativo empiezas a reconocer algo fundamental. Nunca estuviste desconectado del campo, solo estabas interpretándolo desde una frecuencia más limitada. Tu yo futuro no está lejos, está más sintonizado. Y esa sintonía no es un destino, es un estado que comienza a activarse en el momento en que dejas de resistir lo que ya está intentando alinearse dentro de ti. El campo no te empuja, te refleja, y en ese reflejo, lentamente, empiezas a verte con mayor claridad. La sensación de carencia no es una condición real de la existencia, es una interpretación aprendida, una forma en la que la mente organiza la experiencia cuando se percibe separada del todo. Pero en el nivel más profundo del campo, no existe nada que esté realmente faltando, todo ya está contenido en el potencial del momento presente. La carencia aparece cuando la conciencia se enfoca únicamente en una fracción de ese potencial y olvida el resto. Es como mirar una sola ola y olvidar el océano entero. Desde esa perspectiva limitada, parece que algo falta, que algo debe ser alcanzado, obtenido, completado. Pero el océano nunca dejó de estar ahí. Tu yo futuro no habita la carencia, no porque haya conseguido algo externo, sino porque ha trascendido la percepción de separación que genera la sensación de falta. Desde ese estado, la vida no se vive como una búsqueda constante, sino como una expresión continua de lo que ya es. Y desde esa coherencia, algo en el campo comienza a reorganizarse, no porque el mundo cambie primero, sino porque la forma en que lo percibes deja de estar filtrada por la narrativa de la escasez. La carencia no desaparece por acumulación, sino por comprensión. Comprensión de que aquello que buscas no está fuera de ti esperando ser alcanzado, sino dentro de ti esperando ser reconocido. Cuando esta comprensión comienza a filtrarse en tu experiencia, incluso de forma sutil, la realidad externa empieza a perder su densidad de necesidad. Las cosas dejan de sentirse como urgentes, como inalcanzables, como distantes, y comienzan a percibirse como posibilidades en movimiento. La energía cambia, no de manera dramática, sino profunda, como una reorganización interna que no necesita ser anunciada para ser real. Es el momento en que dejas de operar desde la pregunta ¿cómo consigo lo que me falta? Y comienzas a habitar una percepción diferente. ¿Qué está intentando expresarse a través de mí en este momento? Esa transición es silenciosa, pero poderosa, porque en ese cambio de pregunta, el campo responde de otra manera. Ya no responde a la búsqueda desde la escasez, sino a la coherencia desde la presencia. Tu yo futuro no recibe más que tú. Simplemente no interpreta la realidad a través del filtro de la ausencia. Y al no existir ese filtro, todo lo que aparece es reconocido como parte de un flujo continuo, no como algo que debe ser compensado. Incluso los deseos cambian de naturaleza, dejan de sentirse como vacíos que deben ser llenados y comienzan a sentirse como expansiones naturales de lo que ya eres. En ese punto, la vida deja de ser una carrera hacia algo y se convierte en un despliegue. Y en ese despliegue, la carencia comienza a disolverse no como un esfuerzo, sino como un efecto secundario de la claridad. La claridad de ver que nunca estuviste separado del campo que sostiene todas las posibilidades. Sin embargo, el proceso no siempre es inmediato ni lineal.
La mente, acostumbrada a operar desde la comparación y la ausencia, puede intentar reinstalar viejos patrones de percepción. Puede buscar lo que falta incluso cuando ya no hay falta real. Y es ahí donde surge la práctica más sutil. No luchar contra la carencia, sino observarla sin convertirla en identidad. Porque la carencia solo se sostiene cuando es creída como verdad absoluta. Cuando deja de ser identidad y se convierte en percepción pasajera, pierde su poder estructural. Tu yo futuro ya ha atravesado este umbral. Ya no define su realidad desde lo que falta, sino desde lo que está emergiendo. Y en esa diferencia aparentemente pequeña se abre una totalidad completamente distinta de experiencia. Una donde la vida no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se reconoce. Y lo que se reconoce, en última instancia, es esto. No estás intentando llegar a la abundancia. Estás recordando que siempre has estado dentro de ella. Hay un punto en todo proceso de expansión de conciencia donde ya no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que nunca dejó de ser verdadero. Ese punto no llega como un evento externo, sino como una quietud interna que comienza a reorganizarlo todo sin esfuerzo. Es el retorno a la coherencia original, no una coherencia construida, ni practicada, ni imaginada. Una coherencia que siempre estuvo presente bajo las capas de ruido, de interpretación, de condicionamiento. Una coherencia que no depende de circunstancias, sino de alineación interna. Tu yo futuro no es una meta lejana, es esa coherencia ya estabilizada. Desde ese estado, la experiencia de vida no se vive como fragmentos dispersos, sino como una totalidad integrada. Lo que antes parecía separado, decisiones, emociones, oportunidades, pérdidas, encuentros, comienza a revelarse como partes de un mismo movimiento inteligente. Nada está fuera de lugar. Incluso aquello que en su momento fue interpretado como bloqueo o demora se reconoce como ajuste. Incluso lo que parecía desviación se comprende como redirección, porque desde la coherencia no existe error, solo reorganización del campo hacia mayor alineación. En ese nivel, la necesidad de controlar comienza a disolverse, no porque renuncies a tu poder, sino porque reconoces una inteligencia más amplia operando a través de todo lo que eres. Una inteligencia que no compite contigo, sino que te integra, que no te limita, sino que te expande desde dentro. Y en esa integración, algo profundo ocurre. La identidad comienza a relajarse, no desaparece, pero deja de ser rígida. Deja de definirse por lo que le falta o por lo que teme perder. Empieza a sostenerse en algo más estable, la conciencia de presencia. En ese estado, la vida no se siente como algo que ocurre a ti, sino como algo que ocurre a través de ti. Y ese cambio lo transforma todo. Porque cuando dejas de percibirte como un fragmento aislado, la experiencia deja de ser lucha y comienza a ser expresión. El retorno a la coherencia original no es un destino al que se llega, sino un reconocimiento que se profundiza. A veces llega como una sensación de paz sin razón aparente, otras veces como una claridad repentina sobre algo que antes parecía confuso, y en ocasiones simplemente como la ausencia de resistencia interna frente a lo que es. Esa ausencia de resistencia es clave, porque la resistencia es lo que fragmenta la percepción, es lo que genera la sensación de separación entre tú y la vida. Cuando la resistencia se suaviza, incluso ligeramente, el campo comienza a reorganizarse de forma más armónica. No porque algo externo cambie primero, sino porque tu relación interna con la experiencia se vuelve más abierta. Y en esa apertura, la realidad deja de sentirse como algo que debes conquistar y comienza a sentirse como algo que ya estás habitando, pero que ahora puedes ver con mayor claridad. Tu yo futuro vive desde esa claridad,
no porque haya alcanzado un lugar distinto, sino porque ha dejado de interpretar la existencia desde la fragmentación. Y en esa ausencia de fragmentación, todo lo que aparece es parte de un mismo movimiento coherente. Ese movimiento no necesita ser forzado, solo reconocido. Y al reconocerlo, algo en ti comienza a asentarse profundamente, no como una idea, sino como una sensación de verdad silenciosa que no necesita confirmación externa. Es la sensación de haber regresado sin haberte movido nunca realmente, regresado a una coherencia que siempre te perteneció, regresado a una presencia que no depende del tiempo, regresado a una versión de ti que nunca dejó de existir.